El Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico del Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Agradecemos que nos acompañen en esta serie de estudios. Agradecemos que se tomen un tiempo para compartir con nosotros y aprender juntos más acerca de la palabra de Dios. Este día iniciamos una serie de estudios basados en los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y el tema general será que cuando Israel vuelve de la cautividad. Cuando Israel vuelve de la cautividad. Para ello nos basaremos, como digo, en los tres libros, que son los últimos tres libros del Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías y Esther. Porque estos tres libros hablan acerca del regreso del pueblo de Dios a Jerusalén, después de haber estado cautivo en Babilonia. Narran también el avivamiento y la restauración, tanto espiritual como política, de Israel. El libro de Esther presenta un ejemplo de la manera como Dios cuida de su pueblo de una manera secreta, y digo secretamente porque en ninguna parte del libro de Esther se habla o se menciona el nombre de Dios. Sin embargo, pues, veremos más adelante que Dios protege a su pueblo, al pueblo que estaba cautivo en ese tiempo. Es maravilloso notar que Dios movió el corazón de reyes extranjeros para llevar al pueblo de Israel, reedificar el templo, reedificar los muros de la ciudad y que se volvieran a la adoración a Jehová. Inicialmente veremos algunos antecedentes, o los antecedentes antes de que este pueblo cautivo regresara a su tierra, regresara a Jerusalén. Entre los antecedentes podemos encontrar que después de la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán, en el tiempo de Josué, vemos que conquistan y se reparten las tierras. Dios establece que jueces van a gobernar, jueces escogidos por Dios van a gobernar a este pueblo. O sea, Dios está estableciendo una teocracia, o sea, un gobierno basado en Dios. Pero encontraremos en las Escrituras más adelante que el pueblo, después del tiempo de los jueces, pidieron tener reyes como tenían reyes las otras naciones. Y podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, la siguiente escritura. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Recordemos entonces que Dios establece a pedido de este pueblo que ya no quiere ser gobernado, como dice Dios, ya no quieren que yo lo gobierne, ya no quieren estar en un gobierno teocrático, sino que ahora quieren reyes como las demás naciones de los alrededores o de la tierra. Entonces Dios escoge primero a Saúl. Saúl se vuelve el primer rey de Israel, pero Saúl cae en desobediencia y Dios lo desecha y ungen a David como rey en sustitución de Saúl. Posteriormente, el rey David nombra, antes de fallecer, nombra a su hijo Salomón como el siguiente rey de Israel. Salomón empieza a gobernar y al término del reinado de Salomón, sus dos hijos, o dos de sus hijos, Jeroboam y Roboam, entran en disputa por el reinado y entonces el reino se divide. De tal manera que
se establecen dos reinos, el reino de Judá, conocido como el reino del sur, gobernado por Roboam, que se queda con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Efraín, de Benjamín, perdón. Ahora, el otro reino es el reino del norte, el reino de Israel, que queda gobernado por Jeroboam. Ahora, después de que estos dos reinos se dividen, después de que estos dos reinos dividen el reino de Israel, encontraremos que Israel fue llevado, el pueblo de Israel o el reinado de Israel, el reino del norte, es llevado a la cautividad por Asiria. Son vencidos por los asirios y en el año 722 a.C. Son llevados o son esparcidos sobre diferentes lugares de la tierra. Y este reinado nunca más se volvió a levantar, nunca más se restableció. Y fueron diseminados, como decía, entre los pueblos paganos. Había sido una política de los imperios asirio y babilónico sacar de su propia tierra a los pueblos subyugados y esparcirlos sobre otras naciones. Posteriormente, el reino de Judá, el reino del sur, fue también hecho cautivo por Babilonia. Y hubo 3 deportaciones en este caso. Y no fue todo el pueblo el que fue deportado. Y vemos que en el año 605 a.C., Daniel, el profeta Daniel y otras personas del pueblo fueron llevados cautivos a Babilonia. Posteriormente, en el año 597 a.C., hubo otra deportación y Ezequiel, el profeta Ezequiel y 10,000 más también fueron llevados cautivos. Y en el año 586 a.C., fue la última deportación y con eso se da como terminado el reino de Judá y el templo en Jerusalén es incendiado y Jerusalén es destruida, son destruidos sus muros, se destruida parte de la ciudad y entonces muchos son llevados cautivos a Babilonia. Muchos son llevados a cautivos a Babilonia. Entonces, este es como un antecedente para entender cómo es que se vuelve un pueblo cautivo, cómo Israel, el pueblo de Dios, se vuelve un pueblo cautivo. Ahora, veremos ahora un resumen histórico del retorno. Después de pasar cautivos, vamos a ver, pues estuvieron cautivos 70 años, vamos a ver cómo empiezan a regresar de nuevo a Jerusalén. Esdras, Nehemías y Esther, estos 3 libros, relatan un periodo aproximado de 100 años y son los últimos 3 libros, como decíamos, que narran la historia del pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Estos libros giran en torno a lo que sucedió al pueblo judío después de la cautividad en Babilonia. Los libros de Esdras y Nehemías nos cuentan sobre 3 oportunidades diferentes en que los judíos regresaron a su patria. Vemos que fueron exiliados en 3 periodos diferentes, de Judá, de Jerusalén a Babilonia, y también vemos que en 3 oportunidades diferentes empezaron a regresar a su tierra. El primer retorno es liderado por Zorobabel, y este se da en el año 537 a.C. Y 50,000 judíos regresaron a la tierra y su primera ocupación o el primer objetivo que tenían era reconstruir el templo. Se habíamos comentado que había sido destruido por Babilonia. En ese tiempo, Ciro, rey de Persia, es el que autoriza el regreso del pueblo de Jerusalén o el pueblo de Israel a Jerusalén. ¿Por qué Ciro, rey de Persia? Resulta que el imperio babilónico
es derrotado, es conquistado por el imperio persa. Entonces ya no está gobernando Babilonia, sino que está gobernando los reyes de Persia, está gobernando Persia. El segundo retorno, bajo el liderazgo de Esdras, en el año 458 a.C., se da como 80 años después del primer retorno, el retorno que es guiado o liderado por Zorobabel. Y entonces Esdras regresa con un grupo de judíos también a Jerusalén. Esdras era un maestro bíblico, Esdras era un estudioso de la palabra. Y cuando regresa a Jerusalén, llega con una ofrenda generosa, con una ofrenda sustanciosa, pero también con el propósito de enseñar la ley de Dios al pueblo de Israel, que ya ha salido de la cautividad y ha regresado a su patria. Y un tercer retorno que se da bajo el liderazgo de Nehemías. Este retorno se da en el año 444 a.C., unos 13 años después o más tarde del retorno que fue liderado por Esdras. Nehemías guió a otro grupo entonces de judíos a Jerusalén. Y Nehemías animó al pueblo a reconstruir el muro que había sido derribado en el tiempo del imperio babilónico. Vamos a mencionar el cumplimiento ya como parte del estudio de estos tres libros, de Esdras, Nehemías y Esther, de este estudio acerca de cuando Israel regresa de la cautividad. Vamos a ver ahora con un subtema, el cumplimiento de algunas de las profecías que se habían cumplido a este momento. Primero, la división del reino. La primera profecía que se cumplió fue la división del reino. En el libro de Reyes, capítulo 11, versículo 30 y 31, dice: y tomando Ahías, profeta, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Veíamos que entonces el reino del norte se constituye de 10 tribus. Y ya formó parte de esta profecía, donde el profeta le dice que le da 10 partes porque 10 tribus van a pertenecer a su reino y como consecuencia el reino del sur, el reino de Judá, reinado por Roboam, queda constituido nada más por 2 tribus, que decíamos la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que esta profecía, dada por el profeta Ahías, tiene su cumplimiento. La segunda profecía es sobre el cautiverio. El capítulo 25 del libro de Jeremías declara esta profecía debido a la desobediencia a Dios del pueblo de Israel y de Judá. Ya está dividido el reino, ¿verdad? El reino de Israel y de Judá, pero están cayendo en ciertas desobediencias hacia Dios. Y tomando algunas partes de los versículos de Jeremías capítulo 25, de los versículos del 8 al 11, podemos señalar las siguientes partes. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Ahí vemos la desobediencia. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. Ahí se da la profecía que Nabucodonosor, que el imperio babilónico, va a conquistar a las 10 tribus que conforman el reino de Israel. Y luego dice, y toda esta tierra, o sea, Jerusalén, será
puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces ya la profecía declara que también Judá va a ser conquistado y que van a ser cautivos por 70 años en el reino de Babilonia. Y la tercera profecía que encontramos es el retorno a su tierra. No era el plan de Dios que su pueblo permaneciera cautivo para siempre bajo el dominio de Babilonia. Entonces Dios le había dicho también a Jeremías que su plan era que fueran cautivos por 70 años y que después volverían a su tierra. Y leemos en Jeremías 25, versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y esto tiene que ver con que entonces van a salir de la cautividad después de los 70 años, pero que también el imperio de Babilonia va a ser derrotado. Y esto es exactamente lo que sucedió. La primera deportación hacia Judá de Babilonia, como decíamos, fue en el año 605 antes de Cristo. Y Dios entonces había enviado a un rey persa de nombre Ciro, que conquistó el reino de Babilonia, y se dio el primer retorno a Palestina en el año 537 antes de Cristo. Esto tiene que ver entonces con los 70 años. La deportación de Judá a Babilonia en el año 605 antes de Cristo y el retorno en el año 537 antes de Cristo, aproximadamente los 70 años que establecía la profecía. Dios también prometió que después de 70 años Él visitaría a su pueblo y que los haría su amada patria, los regresaría a su amada patria. Y Jeremías 29:10 dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios usó al rey Ciro para cumplir esta profecía. Podemos entonces concluir como esta introducción al retorno del pueblo de Israel a su tierra después de estar cautivos 70 años en Babilonia. Podemos concluir tres cosas. Dios cumple su palabra. Las profecías que Dios había dado tuvieron su cumplimiento. Segundo, Dios es fiel a su promesa. Restauró un remanente de judíos de Babilonia a Jerusalén. Y tercero, Dios usó reyes extranjeros para corregir al pueblo de Israel. Y decimos que escogió reyes extranjeros para corregir al pueblo de Israel porque fueron dominados por el rey de Asiria y por el rey de Babilonia, como una respuesta de Dios a la desobediencia del pueblo de su pueblo. Pero también Dios escogió y ocupó a reyes extranjeros para volverlos a su tierra, en este caso a los reyes de Persia. Continuaremos con este estudio de los tres libros mencionados, Esdras, Nehemías y Esther, que están relacionados, como decíamos, al retorno del pueblo de Israel después de la cautividad. Esperamos contar con su presencia, esperamos contar con su compañía la siguiente semana, en que daremos continuidad a esta serie de estudios de cómo o cuándo el pueblo de Israel regresó de la cautividad y cómo restablecieron entonces nuevamente la parte política y cómo restablecieron también y restituyeron la parte espiritual. Los esperamos la próxima semana y que el Señor les bendiga.